Bueno, hoy es un día en el que estamos tratando el tema de la educación. Lo conversamos, lo vamos a conversar con Alfredo Echegaray, también tiene un proyecto, Think, pensar, desarrollar conocimiento en qué, en tecnología, ciencia, idiomas, en esta edad donde ya la revolución tecnológica es muy grande, muy precipitada. Hay una revolución tecnológica informática, digital, la inteligencia artificial que va a modificar de modo revolucionario el mundo en el que vivimos, y con todo ello también las computadoras cuánticas, el desarrollo del conocimiento científico, la interconectividad mundial, el mundo en una etapa global, y esto requiere cambios profundos. En países se hicieron, en otros no, como en el nuestro, que todavía no, cambios profundos en el modelo educativo universitario, en el modelo de formación de universitarios. Y acá veíamos con el doctor, estamos con el doctor Claudio Rama, especialista en esto, venimos tratando con él un proceso de tragedias universitarias. Él le llama así, formulando una teoría interpretativa de análisis de esas tragedias, pero también postulando soluciones, porque las hay y las conoce muy bien. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Gracias por Muy el... bien, muy contento de estar nuevamente contigo en este contexto de la reflexión de lo que sí es el diagnóstico, el análisis con miras a la formulación de políticas públicas. Ujú, Aquí hay una mirada necesaria siempre, que es la función del conocimiento. claro. Revel escribía un libro hace muchos años que era El conocimiento inútil, que era el conocimiento que no permitía de alguna forma derivar en determinadas acciones. Claro. Siempre el conocimiento busca resolver un problema, diagnosticar una realidad, pero el contexto de la discusión, del análisis, la reflexión sobre los problemas educativos, lo que yo he llamado las tragedias, como un conjunto Mm, muy amplio de problemas que finalmente crean una especie de entrabazón sí. de la innovación y de la transformación y el desarrollo, bueno, son la base como conocimiento para formular políticas, propuestas y para resolver Mm. y superar las dificultades. ¿Sabe cómo imagino yo esto de las tragedias? Cuando usted lo va diciendo, se me abre una imaginación, una imagen como de nudos que hay que destrabar, hay que romper para hacer una red que empiece a crear un trasvasamiento, vasos comunicantes en un modelo distinto universitario, no esta universidad anacrónica con un montón de tragedias que vimos, endogámica, sin estándares de calificación en los créditos universitarios, sin una universalización de los créditos universitarios, sin integrar el estudiante a la sociedad real. No se educa para efectivamente desarrollar conocimiento, y el conocimiento es el aprendizaje aplicable, ¿no? La teoría y la práctica que se aplique. Por otro lado, la universidad abierta es endogámica, no hay un nivel de créditos para los docentes, formación docente universitaria, un montón de cosas fuimos viendo, ¿no? De memoria voy Sí, recordando. También la descentralización de ese modelo, la digitalización, virtualización de un modelo universitario, de distintas universidades, distintos módulos universitarios, ¿no? exacto, pero está muy bien y muy precisa esa palabra que usa de los nudos. Los nudos como una trabazón, Mm, como una complejización, como una tranca. claro. Pero la realidad al mismo tiempo de la superación de los nudos, no necesariamente, y más bien no debería ser, y no deberíamos mirarlo, Mm, como el desarme de cada nudo. ahí está. O sea, alguna forma la existencia de problemas, la existencia de trabazones, es resultado de un modelo que se ha ido trancando, que se ha ido complejizando, y muchas veces esos nudos son las derivaciones de los problemas. Claro. Había un senador hace muchos años, Dardo Ortiz, que decía, Mm, no se necesitan tantas leyes, sino actuar en los puntos y los ejes centrales, en los no en los nudos derivados, sino en los nudos problemáticos. claro, O sea, es claro que nosotros claro. funcionamos en una lógica de redes de las sociedades Mm, y que hay problemas en el funcionamiento, desequilibrios, contradicciones, tensiones, en muchos casos que son normales en la vida mm, societaria. claro. Pero esto tiene que ver con una trabazón que Mm, no necesariamente o no debería resolverse por la vía de desenredar cada nudo. O claro. sea, pensemos en un telar que se ha ido mezclando. Mm,
Y es muy interesante, había un especialista educativo en Venezuela hace muchos años Mm, que cuando lo escuché me dejó muy asombrado en una conferencia que dio, mm, que le llamaba urdimbre normativa. Y era las normas que se van creando y creando y creando, que al mm, final hacen una anomia, una contradicción, una claro, superposición, una repetición, claro. una contradictoriedad de la norma. Sobre Y eso legislación, ¿verdad? de La muchas urdimbre legislaciones, es un tejido muy abigarrado. La urdimbre es algo muy entretejido, ¿no? Muy barroco. y la urdimbre en esa mirada que era las urdimbres normativas, Mm, que muchas veces tienen que ver con el desarrollo de políticas y acciones casuísticas. claro. Porque cuando tú haces para determinada circunstancia una norma, para determinado interés, para determinada circunstancia, vas creando una urdimbre, Sí, decía este especialista sí, en política pública universitaria en general, era sí. muy vinculado a temas de educación superior, y por lo tanto el nudo que tú avanzas muy bien como concepto, yo lo Mm, junto con la urdimbre, se han creado claro. tantos nudos. La discusión tiene que ver con la superación, cómo se superan la urdimbre, cómo se supera la contradictoriedad, Claro, cómo claro, se superan los desequilibrios, los problemillas, que claro, han sido resultados de claro. ausencia de una mirada global, de ausencia de una mirada estratégica, de Mm, ausencia de un marco general normativo mm, y de muchos desarrollos de normativas, decretos, políticas, acciones e mm, imposiciones de estructuras de poder sí, que van creando. O sea, claro. y por lo tanto, lo que eso lleva es a que no lo vas a resolver por la vía de destrabar cada punto. O No, seguro, sea, seguro. Sí, se entiende. Son nudos emergentes como resultado de una construcción que obedece a una época. Por ejemplo, tenemos un auto viejo y bueno, o lo arreglamos, lo tenemos que cambiar. En los edificios hay que mantenerlos. El reciclaje típico, muy característico en Europa, el mantenimiento de edificios de pronto de 1000 años. Bueno, pero se van haciendo construcciones nuevas también, se van desarrollando otras áreas urbanísticas distintas. Lo llevo a lo más visible. Como estos también son ingenierías y estructuras, pero son intangibles, ¿no? Más, o por lo menos más intangibles, cuesta visualizar. Pero creo que eso que usted dice es muy correcto en el sentido que hay nudos que se necesitan que estén. Pero de pronto hay que saber qué otros nudos crear y entretejer, porque el telar se nos quedó corto. Podría ser una imagen. sí, podría ser que de alguna forma el conjunto de políticas que se desarrollan en las sociedades es el vaso comunicante en el cual actúan los actores. Claro. Y los actores van creando circunstancias, ajustando esas normas, promoviendo algunos particularismos para sus intereses. Y Claro. de alguna forma la sociedad avanza muchas veces impulsando Do- sus intereses, los Doctor, intereses hoy hay cambios muy corporativos. grandes. Claro, hoy hay cambios grandes de paradigmas y se da un cambio muy grande, una inflexión histórica cuando, por ejemplo, ingresa China al mercado SWIFT internacional, la apertura de los mercados. China y Estados Unidos se hacen los dos grandes socios mundiales. Ahí se empieza a dar un ecosistema en lo político, en lo económico, en lo financiero. Modifica el mundo porque se acelera el proceso competitivo de las tecnologías, los mercados que crecen mucho desde el mercado de crecimiento en la factoría china, los países aledaños que también se desarrollan. Termino con esto. Ese mundo empieza a ser una trabazón cada vez más intrincada, una urdimbre de entretejidos de una globalidad necesaria, donde estamos en un mundo de que la gente va, viene, negocios, saber dos o tres idiomas, manejarse muy bien en tecnología, conocer todas las nuevas tips, las nuevas tecnologías, ¿no? Tener empresarios adaptados Eso, a eso. eso hay un particularismo que Mm, tiene que ver también. mm, Los sistemas educativos eran sistemas nacionales, o claro, sea que eran profesores nacionales, currículos nacionales, normas nacionales, mm, mercados de trabajo nacionales, claro, reglamentaciones nacionales, y eso ha ido cambiando sí, enormemente. sí. Y hoy estamos ante una realidad de la construcción de un sistema educativo mundial. Sí, O sea, tú no haces un doctorado de 6 meses, hay un estándar internacional, sí, las horas de clase es un estándar internacional, que mm, los profesores tengan esta formación. O sea, mm, hay un conjunto de estándares internacionales sí, y
muchos especialistas, ya desde la década del 2008, 9 en adelante, han Mm, ido analizando que se está construyendo un sistema educativo mundial. claro, Y los sistemas nacionales son más de primaria o de preescolar o más o menos secundaria, y a medida que aumentas en la escala de la sí. educación superior a los niveles posgrado, doctorado y postdoctorado, son cada vez más internacionales. Se abren hacia una Se abren hacia lo internacionalidad. internacional. Sí, sí, Y eso va marcando también un gran desafío, que es el pasaje de sistemas nacionales a sistemas internacionales. O sea, como tú tienes una estructura, digamos, corporativa en el cual si tú no empiezas por abajo, no puedes dar una clase y no puede venir un profesor internacional por una semana, no se le puede pagar, no se le reconoce. Hay toda una complejidad sí, que tiene que ver con cómo se va armando un sistema global. claro, 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 Cuanto más global sea el sistema, es mejor sí. en términos de calidad. Y eso me viene para reflexión a partir de lo que dijiste China. China mandó millones de personas al extranjero. Sí, Estados China Unidos pasó incluso. a El Estados Unidos intercambio la mayor parte. después se trancó con este lío que tienen ahora en lo ¿No? jurídico financiero. Pero la Pero matrícula de chinos era impresionante en las aún universidades de Estados así, Unidos. China tenía miles de Sí. personas Ahora bajó, ¿eh? O sea, estudiando fuera. ahora se Ha habido colapsó eso. problemas, pero también China hoy tiene más nivel de calidad. China era un sistema estatal, ahora Sí, el peso de lo privado sí, es realmente importante. sí, China tenía un sistema centralizado, sí, ahora la descentralización. sí, China tiene exámenes para todos los estudiantes sí, en un sí, país que tiene 1.000 millones de habitantes sí. y no es un escenario en el cual Mm. la ideología define, sino que hay exigencias y calidad Hay dos en mundos los exámenes. paralelos. Miraba Entonces, ayer un cuando documental nosotros, donde plantean, China tiene ese fenómeno, como usted dice, que es cuando se abre el mercado y se abre el modelo capitalista a la propiedad privada, si bien en lo político sigue siendo el sistema del partido único, empiezan a ocurrir dos realidades paralelas. Lo político por un lado y lo económico, empresarial, tecnológico por otro. Las empresas norteamericanas, el 75% de las mismas, sus empresarios manifiestan que a pesar de esta guerra ya instalada en lo jurídico, lo financiero, el espionaje, lo político, no se van a ir de China. El mundo empresarial vive paralelo al mundo político, a las tensiones políticas. yo lo que quería marcar es un Lo pequeño, marco, ¿sabe por qué, doctor? Porque no sé si usted sí, logra visualizar esto. Quiero este punto. Si el mundo termina definiendo el modelo económico que van globalizando, y eso dispara qué? Tecnología, dispara un ritmo de innovación, un ritmo de creatividad, de investigación, modelos, paradigmas de estructuras de conocimiento, bueno, tiene que haber un modelo universitario global que acompase a ese modelo que se va homogeneizando como tal. pero yo quería marcar que muchas veces cuando vemos las transformaciones de China, Sí, creemos que es porque le pagan muy poca plata a los claro. chinos, porque el Partido Comunista les pega y los obliga a trabajar. Pero lo más importante es que lo que ha cambiado es su sistema educativo. Cuando Xi Jinping toma las riendas Sí, y después de la revolución cultural y la muerte de Mao claro. retoman una hegemonía de modernidad, una de las grandes modernidades es la modernidad educativa y la modernidad del conocimiento. Sí, Y parten de una resistencia a las locuras que hicieron la revolución cultural, sí. que me mandaban al campo a los profesionales, a los académicos, Sí. y El modelo impulsaban el no soviético. conocimiento. Claro, claro. China es lo que es, no porque son 1.000 millones de tipos, No, no, es no. porque el mayor cambio educativo en la historia se Sí, ha producido en China en los últimos 30 años sí. en términos de flexibilidad, en términos de descentralización del sistema educativo, en términos de impulso a la educación privada, Y se abre a impulso a la educación virtual. O claro. sea, cuando uno, hay veces no Pero eso, miramos doctor, el pero eso está resultado, motorizado términos porque, competitivos, sí. sin lugar a duda todavía hay una Sí. pelea en el tema de No, alguna no. tecnología En lo punta. político es otro tema que ahora no lo podemos tratar, pues es enorme. Porque hay otros ¿No? temas que es Lo que espionaje. Pero interesa yo quiero decir es marcar en que nuestra ese punto discusión de es inflexión que usted el dice, cambio
educativo que tiene que hacer Uruguay. pero porque Ya, cambia la pisada en el modelo económico, porque China dice, no, tenemos que ir al modelo de la propiedad privada, al modelo de mercado, al modelo capitalista. Es decir, es un fenómeno muy extraño el sí, de China. China no sí, es el modelo centralista soviético que estaba en la locura de la revolución cultural de Mao. Con Deng Xiaoping ya cambia y eso se va a profundizar con el acuerdo sí. SWIFT de 1998, cuando Pero lo integran. yo diría, Rubén, Mm, que si bien es cierto mm, el uso de mecanismos de mercado, mm. eh, lo más importante es el reconocimiento del conocimiento, la innovación y la investigación. Claro, O sea, eh, claro, claro. yo estuve 2 veces en China. Mm, En 1989, cuando estaba Tiananmen, yo mm. estaba Oh, en Shanghái. sí, Estuve 45 días ese año. Y 10 años después volví nuevamente a China, hice más o menos los mismos lugares que sí, ya habían cambiado completamente. sí. Y de hace muchos años, en aquella época inclusive escribí casi un libro entero sobre las transformaciones que estaban viniendo. Ajá. Y siempre miramos los aspectos políticos o los aspectos económicos Mm, y no nos damos cuenta que el mundo está en el conocimiento. O sea, Estados Unidos es lo que es y seguirá siendo por su sistema educativo. mm, Y China le metió la mano a pelearse en este siglo XXI porque le metió la mano al sistema educativo. Los rusos no lo hicieron y ahí les va mal. mm, Los europeos están tratando de hacerlo y mm, América Latina fracasa todavía. sí, En parte también nosotros miramos nuestro destino como Uruguay vinculado al papel, a la vaca, a la claro, circunstancia claro. y no al conocimiento. O sea, ¿cómo vamos a seguir creciendo en una sociedad global si no es con mejor nivel de formación? ¿Cómo vamos a poder seguir alimentando la productividad? ¿Vamos a Claro, seguir trayendo venezolanos, claro. correcto, cuando tenemos una tasa de crecimiento poblacional? ¿O Mm, le vamos a poner al conocimiento? Y eso es maravilloso, una cosa que sí, planteaba sí. uno de los Bueno, grandes, y pero eso, déjame terminar, una de las grandes personas que es Ricardo Pascali en mm, su libro sobre el futuro. mm, Antes de fallecer, Ricardo Pascali publicó el año pasado y tuvo la enorme diferencia de invitarme a ser parte con un pequeño capítulo, una mirada del tema del futuro, de cómo mm, Uruguay tiene que cambiar su sistema de mm, acceso al conocimiento, de investigación, de educación mm, superior, de formación de recursos humanos. Y ese es el tema de las tragedias. Las tragedias son para presentar proyectos. Y es la discusión de la campaña electoral. O sea, sí, en esta campaña electoral el tema es cuáles son las ideas para construir un futuro, mm, para darle viabilidad al país, que mm. somos apenas 3 millones, no llegamos ni a 3 millones millones y y medio. medio, dio el último censo. Pero más allá de ello, yo sigo considerando que acá hay una realidad palpable, tangible y estudiable, que es el modelo económico y jurídico de un Estado tironea la necesidad de un cambio educativo y de un modelo universitario. Porque por más que usted me diga eso, si el modelo es rígido, es estatista, centralizador, es robador de propiedad privada, de dinero, bueno, es lo que pasó en la Unión Soviética, en Cuba, no se van a desarrollar nunca. Ahora, ¿China qué hizo? No, tenemos que abrirnos al mercado. Sí, Fue vivo. yo diría, O sea, porque ¿qué sí, pasa? Usted lo pero yo sabe como diría también, economista, doctor, lo sabe como no, pero yo economista. también diría, perdóname, que es China las hizo a la vez. Sí, O sea, y- eh, pero robó tecnología también. Ojo, China hizo no, esto. Mire, China no, hizo es esto, hizo normal. espionaje, es normal, por eso. Pero ¿qué No, pasa? espionaje no. No, no. Hay Si un me deja lindo terminar, si me libro, deja terminar, China hizo un perdón, espionaje industrial. Hizo un espionaje industrial militar que es el que va a abrir la caja de Pandora para que Estados Unidos haga la sanción que le hizo cuando descubren en investigaciones de la Reserva Federal, la Wall Street y el Tribunal Supremo de Justicia, descubren espionaje de la tecnología misilística de los Estados Unidos y de la tecnología de drones. China no lo reconoce y a su vez después descubren un montón de prácticas de malversación también en materia económica. Le exige la Reserva Federal a China, en el gobierno de Donald Trump, que abran los libros contables porque si no, no van a poder seguir cotizando en la bolsa de valores de Wall Street. No le hace caso, bajo el imperio de Xi Jinping les dice que no abran los libros. Bueno, viene la sanción, porque Estados Unidos ya vio que tenían, mira hasta que llegaron a descubrir los dispositivos
informático digital en la computadora del F-22 Raptor, que es uno de los cazas que tienen bombarderos, bueno, estaban hackeados, le iban a sacar el software y el hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre pasó eso, la Guerra Fría usted lo sabe. Ahora, China capitalizó ese robo porque instala un sistema educativo que abre al estudio, a la investigación para tener innovadores. Hoy China está en una etapa de innovadores, de creación. sin Ya no duda. necesita robar tecnología. Pero yo agregaría que China abrió al ingreso de empresas. Sí, O claro. sea que mucha parte del desarrollo capitalista Sí, de la tecnología, inclusive empresas de Taiwán, la sí, TSMC, que es la productora monopólica mundial de chips, tiene fábricas en China y no solo en Taiwán. O sea, sí, en ese contexto China empezó, llegado un momento, el aparato militar empezó a tener un peso y sí, por lo tanto los americanos empezaron. A diferencia de los rusos que siempre trataron de hacer, digamos, piratería tecnológica, sí, sí, porque la piratería o el robo del conocimiento no funciona, porque como el conocimiento se innova, tiene claro. que estar robando todas las semanas. No es un organismo vivo, se queda. Claro, claro, Correcto. Entonces, claro. ahí y en un libro precioso que yo recomiendo mucho, que es la batalla, la guerra de los chips, muestra parte de cómo el modelo soviético Ah, concentró con empresas estatales, ah, burocráticas, claro. y fracasaron completamente. El Pero en modelo todo caso, ese vetusto estatista y además también volcando los recursos a lo militar, muy militarizada la economía también soviética, ¿no? no, no, completo. Claro. Hoy incluso la discusión para China es que efectivamente tiene que tener su propio desarrollo de chips Mm, porque Estados Unidos, dado el alto uso mm, de los chips en la industria militar y en todo, le sí. está haciendo la guerra política ahí. Pero bueno, esa es otra batalla y otro Mire, y tema que cerramos la nota porque se nos va, pero le paso un dato. Hay un desfasaje. Los chinos son muy buenos en innovación de inteligencia artificial. Son muy buenos en eso, ¿no? Pero no tienen el desarrollo, no lograron el desarrollo de los ordenadores que tiene Estados Unidos. Estados Unidos lo supera abiertamente todavía en ordenadores. Y hoy veía una cifra, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos creció a 12 billones de dólares, está como superándolo en bastantes billones y billones de dólares a China, pero ¿qué pasa con China? Hay otra problemática que se suma. China son 1.400 millones de habitantes, entonces tiene que tener otro ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno, porque Estados Unidos son 332 millones de habitantes, pero a su vez son socios, es decir, se necesitan porque hay un intercambio que ha creado un ecosistema en lo comercial, en lo empresarial, que no se sabe ahí qué puede pasar. Porque hay una cosa política por un lado, pero la parte económica es un mundo paralelo. yo lo que siempre tengo una mirada muy de un historiador, Mm, Immanuel Wallerstein, del Instituto Fernán Brodel de Estados Unidos, eh, que plantea que el mundo es una división internacional trabajo piramidal. eh, El tema es quién está arriba. claro, Entonces, la pelea es que no quiere ser dos China, quiere ser uno. Y claro, Estados Unidos no quiere que este dos llegue a uno. claro, Y ahí es porque la cabeza es la alta tecnología y exacto. la tecnología tiene que ver con el conocimiento. Pero más abajo están los demás países, la periferia, eh, subperiferia, la eh, arena exterior. ¿Dónde claro. está Uruguay? Para ¿Dónde está? Uruguay, ¿Dónde estamos? poder subir un pequeño escalón Claro, es la educación. claro, Y no la educación de masa solamente. claro. No es que todo el mundo sepa hablar, leer y escribir. Mm. No, es que sepan inglés, que sepan informática. O sea, hoy el tema de las Técnicos, ¿no? Tener herramientas, técnicos, tener oficiales muy buenos en carpintería, albañilería, técnicos informáticos, o sea, pero conocimientos específicos. si no tienes las herramientas comunicacionales básicas, o Claro. sea, mecanografía en un tiempo histórico, Mm, antes leer, sí, escribir, sí, la mecanografía era de secundaria, leer, escribir de primaria, y sí, ahora empezamos a tener la necesidad de idiomas sí, y la necesidad de mucho más informática y conocimiento especializado de posgrado. exacto. Entonces, esa es nuestra reforma en Mm, curso. mm. Las tragedias que es parte de este engranaje trancado de intereses,
sí, corporativos, normas, beneficios, que están sujetas para el beneficio de algunas personas y no sí, de la sociedad. sí, Pero hoy nosotros necesitamos tener de cara una reflexión de los programas electorales sí, para el próximo periodo. sí, Bueno, ¿cuáles son los grandes ejes de transformaciones para destrabar los nudos que bien. no se ha logrado completamente en algunas áreas? Y yo creo que el educativo se ha avanzado mucho, Ujú, pero todavía falta muchísimo para recorrer, ah, porque el atraso no se resuelve en las formas en un poco tiempo, sino construir un gran acuerdo de largo plazo, que es lo que ha claro, sido difícil. claro. Como habíamos hablado, ¿se acuerda? Una mirada más de política de Estado a largo plazo. Esto no se arregla con mirada corta. ¿Le parece en la próxima conversar sobre esa mirada crítica, a- ampliar un poco el horizonte y ver una mirada crítica y las soluciones posibles para ir desarrollando ese modelo educativo que le dé a los uruguayos esa posibilidad cierta de tener oficios, pero adaptados a la época? Me decía hoy Alfredo Chegaray, hablando con él, que en Punta del Este se requiere mucho oficial, por ejemplo, de albañilería, constructores, carpintería, Claro, pero no los hay, porque no tienen la formación, son improvisados. Son chantas, hablando en criollo. ¿Por qué? Porque no hay formación, no es por ellos, pobre. Es que no hay la formación adecuada por lo que usted está no, diciendo. No estamos hablando solo de saber leer y escribir, sino formar específicamente pero técnicos. el otro día estaba haciendo una pequeña obra y entonces había una obrero, un técnico que había hecho parte de un piso y Mm. vinieron otros, pusieron una maquinita y dijeron, no, el piso tiene desnivel aquí y aquí, Ah, porque saben usar exacto. simplemente con el celular y unas aplicaciones automáticamente y tienen un aparatito que le permite ver el Esa- grado de inclinación. De O sea, nivel, claro. tú no puedes hoy ser periodista sin conocer los medios de Sí, comunicación claro, tecnológicos. Y claro. también los técnicos necesitan equipamientos y no es el obrero o el técnico Nada. tradicional. Pero Podríamos bueno, hablar de ese tema. seguiremos en Ese otro tema, escenario. en otro escenario eh, podemos hablar de ese tema porque yo iba para ese lado también, por supuesto. Hoy se necesita que en cada tecnicatura, en cada formación, cada oficio, esté esa plataforma de conocimiento o esa base, no sé si es correcto decir así, de conocimiento informático. Hoy es necesario esto, como dice el doctor, y que sepan hacer un rastreo, qué sé yo, monitorear. Yo creo que la Incluso, mire, competencia idiomática y me la imagino, competencia informática deben sí, tener una ponderación muy superior sí, al sí. resto. Sí, y ya en la etapa licial, ¿no? Escolar licial, sí, 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 como una sí, base, sin duda, desde sin duda, primaria. sin duda. Seguimos con la transformación educativa, que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave del desarrollo, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos en la No, muchas próxima, gracias a ti por la gentileza y seguimos en esta por supuesto. tragedia de tragedias. Pero interesante para conversar acerca de esta tragedia, que no es griega, pero es una tragedia bien nuestra y bien real. Gracias, ¿eh? El doctor Hasta Claudio luego. Rama, conversando con nosotros. Asesor, además, pedagogo, doctor en Derecho, doctor en Pedagogía, economista, bueno, mundo de libros, ¿no? ¿Cuántos libros, doctor? ¿Ya Y publicado? tengo 29 escritos. Pues, ¿qué le parece? Y ya irá por un 30, ya estará escribiendo el número 30. Las Que pase, tragedias las serán tragedias, 30. exacto, exacto. Que pase muy bien, Hasta doctor. luego, pasa muy bien, Vamos a gracias. una pausa y continuamos.